Buen día, hermanos. Dios los bendiga mucho. Qué lindo tiempo que pasamos alabando al Señor, ¿no? Qué bien nos hace, cuán necesario es y, y cuánta gracia de Dios en los hermanos que nos ministran, ¿no? Que se ponen en las manos del Señor para ministrar, para servir. Así que damos gracias a Dios por formar parte de la familia de Dios. Gracias a Dios, bendito sea. Bueno, quería compartir varios pasajes tengo para compartir. Vamos a ir leyéndolo y desarrollando lo que el Señor nos dice en su palabra. Su palabra es la verdad. Así que los que creemos sabemos que la palabra de Dios es la verdad y es vida. Ahora, si hay alguien acá que no le entregó su vida a Jesucristo, le pido que preste atención a la palabra de Dios, porque Dios nos habla. Tenemos que simplemente prestar atención y escuchar lo que Él tiene para decirnos. Les animo a leer Romanos 8. La otra vez, el jueves, que tenemos reunión los jueves a las 20 horas, nos compartió José Luis y me sorprendía porque dice, bueno, quiero compartir Romanos. Yo venía preparando esta palabra, la vengo leyendo hace un par de semanas, porque mi hija que vive en Montevideo me había mandado un mensaje compartiéndome Romanos 8, así que empecé a leerlo y empecé a meditar en Romanos 8 y José Luis la otra vez dice, bueno, voy a compartir de Romanos. Y se me paró la antena, ¿no? Voy a compartir Romanos 8, dice. Digo, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos habla. Así que cuando termina la reunión le dije a José Luis, y le agradecía también, ¿no? Por la sensibilidad a Dios que nos bendice tanto, ¿no? Bueno, así que los animo a leer. Romanos 8 del 1 al 4, la versión es Reina Valera, todo lo que voy a leer, menos un pasaje que está en Mateo 5, 17, que es versión NBI. Digo por si así leemos de acá y leemos, porque a veces tenemos diferentes versiones y seguimos lo que Cande nos va a ir mostrando en la pantalla. Romanos 8, del 1 al 4, la versión Reina Valera 1960, dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios por su palabra, ¿no? Ahora comienza Romanos 8 declarando que no hay condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y los que están en Cristo Jesús andan conforme a ¿qué? Al Espíritu. Así nos dice Romanos 8, ¿no? Y en el versículo 2 hace mención a dos leyes, la ley del Espíritu y la ley del pecado. La ley del Espíritu produce vida y la ley del pecado produce muerte. Así nos dice, ¿no? Y sigue diciendo en el versículo 3, aparece otra ley más, aparte de la ley del Espíritu y de la ley del pecado, que es la ley de Moisés, que le fue dada a Moisés. También se la conoce como la ley mosaica, justamente por el nombre de Moisés, ¿no? Que no es ni la ley del Espíritu ni la ley del pecado. Es una ley, podemos decir, provisoria, pero otra ley al fin. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte. Parece un trabalengua por un momento, ¿no? Pero bueno, vamos a ir meditando en esto. Esta tercera ley, la ley de Moisés, deja expuesto al pecado. Trae luz. Antes, digamos, no había ley, entonces no se conocía así explícitamente el pecado, como Dios nos enseña, ¿no? Pero esta ley deja expuesto al pecado, exige cumplir los preceptos de la ley, trae conciencia, pero es insuficiente para derrotar al pecado, a esa ley del pecado, ¿no? Esta justicia de la ley se cumple en los que andan conforme, no a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense lo que dice el versículo 4 que leíamos. Porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que Dios envía a su Hijo Jesucristo en condición de hombre, para enfrentar al pecado en la carne y vencer al pecado en la carne, cumpliendo ¿con qué? Con toda la demanda de esta ley. Así que Jesús vino para eso, para cumplir las demandas de la ley, que nosotros en la carne nos era imposible cumplir. Fíjense lo que dice Mateo 5:17, la versión NBI. Jesús dice esto: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Lo deja claro Jesús, ¿no? Así que vamos
ahora entonces a desarrollar estos tres aspectos, estas tres leyes. Vamos a empezar por la ley del pecado. Y para esto vamos a leer Romanos 5, 12. Reina Valera dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y fíjense, en el versículo 19 sigue diciendo: porque así como por la desobediencia de un hombre, refiriéndose a Adán, ¿no?, los muchos, o sea, todos los demás hombres, fueron constituidos pecadores. Hasta ahí. Leemos de nuevo esta parte. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, todos nosotros, toda la humanidad, fuimos constituidos pecadores. Así que nosotros, a partir de la caída de Adán, nos rige esta ley, la ley del pecado. Ahora, uno puede preguntarse, pero bueno, pero el que pecó fue Adán, no fui yo. Sí, es así, Adán pecó. Pero eso hizo que el pecado entrara en el ADN de la humanidad, modificando nuestra genética espiritual, por así decirlo, ¿no? Y se metió ahí el pecado. Entonces nosotros fuimos constituidos pecadores, como nos dice Romanos. Nosotros no somos pecadores por acción, sino por constitución, porque así somos. ¿Se entiende? Ahora, de esta manera es como entra en vigencia esta ley. Somos entonces, dijimos, pecadores. Estamos a partir de la desobediencia de Adán formados así. Estamos compuestos de eso ahora. Uno puede preguntarse, ponía este ejemplo, ¿un niño o una niña inocente puede ser pecador o pecadora? Es que precisamente no es por lo que hace, sino por quién es. ¿Por qué a los niños hay que enseñarles a portarse bien o a ser obedientes? Me preguntaba yo, ¿no? Es porque traen lo malo consigo. Es cuestión de tiempo para verlo, ¿no? Uno no tiene que enseñarle a los chicos a portarse mal. Justamente lo que hay que enseñarles es a portarse bien, porque el otro ya trae esa inclinación, ¿no? El pecado no es algo que se adquiere con el tiempo, sino que es algo que se manifiesta en nosotros tarde o temprano, dejando en evidencia lo que somos. Pecadores por naturaleza. ¿Sí? Les voy a leer otro pasaje que está en Efesios, el capítulo 2, también Reina Valera. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Fíjense la descripción que hace la palabra de Dios refiriéndose a nosotros, ¿no? Y Él, haciendo referencia a Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué dice la palabra? Que éramos, ¿por qué? Por naturaleza. Por naturaleza. Era algo, el pecado no es algo que adquirimos con el tiempo, sino que ya viene con nosotros. Así que de esa manera esta ley se metió, entró en vigencia en la humanidad. Y podemos entonces hacer como esta formulita, ¿no? Desobediencia, pecado y muerte. Así fue como esta ley entró. Por la desobediencia había un mandato de Dios, a ese mandato hubo una desobediencia, se pasó a la acción del pecado, de concretar en un hecho, en una acción esa desobediencia, y como consecuencia de ese pecado entró la muerte. Qué inteligente el enemigo de Dios, ¿no? Porque no le dijo a Adán, quítate la vida, ¿no? Sino fue mucho más sutil. Lo incitó a desobedecer. Porque sabía que si lograba eso, se iba a concretar en el pecado y a traer la muerte. Pero tal vez si le decía directamente, quítate la vida, no. Así que tenemos la advertencia de Dios en su palabra. Que la mente de Cristo esté en nosotros para poder advertir esta maldad inteligente del enemigo, ¿no? Así que de esta manera entra en vigencia la ley del pecado a toda la humanidad. Ahora vamos a la ley de Moisés, o ley mosaica, también se la llama. Vamos a leer Romanos 5, el versículo 14. Dice así: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. De nuevo, acá tenemos como un punto importante a considerar, ¿no? La ley del pecado y de la muerte reinaba sobre todos, no solo sobre Adán, sino sobre todos. Por más que no hayamos pecado como pecó Adán. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, somos pecadores por naturaleza. Entonces, acá Romanos nos está diciendo que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, sin interrupción, ¿no? Pero, ¿por qué hace referencia a Moisés? Justamente porque Dios a Moisés le da la ley, le da los preceptos que tenía que cumplir el ser humano para librarse de la condenación, de la muerte. ¿Sí?
Y toda esta ley está desarrollada en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, como se le conoce también, ¿no? Ahí está toda la ley que Dios le dio a Moisés para que el pueblo la cumpliera y así pudiera sacarse de encima esta condenación que trajo la ley del pecado y de la muerte, ¿no? A partir de la ley de Moisés, el pueblo comienza entonces a tomar conciencia de lo que la justicia demanda para dejar sin efecto la condenación que había traído el pecado. Se enciende una luz. Empezamos a conocer por la ley de Moisés esta justicia, esta demanda de la justicia. ¿Para qué? Para cumplir las demandas de la ley. ¿Sí? Así que esta ley trajo eso, trajo luz, conciencia, revelación, trajo demanda, pero también mucha frustración al no poder cumplir con sus justas demandas. Porque el que podía cumplir con todo eso era libre de la condenación, estaba justificado por la ley, ¿no? Pero esta ley, aunque trajo todo esto, luz, conciencia, revelación, demanda, era insuficiente para el ser humano. Y lo llena de frustración al querer vivir así y no poder hacerlo. Fíjense, vamos a leer ahora lo que dice Romanos 7, del versículo 14 al 24, y después una partecita del 25. Fíjense, presten atención a esta descripción. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que veníamos diciendo, ¿no? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, yo quiero hacer el bien porque reconozco, quiero cumplir esa ley porque reconozco que es buena. Pero no lo puedo hacer, ¿no? Dice, porque el bien que quiero, porque no hago el bien que quiero, el versículo 19, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La ley del pecado y de la muerte está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, o sea, la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué descripción, ¿no? ¿Cómo me describe esto realmente, no? O yo me atrevo a decir, ¿cómo me describía esto? Sí,
lo declaro así. Lo declaro así. Esto es una clara descripción de mi vida. Antes, cuando la ley del pecado y de la muerte estaba sobre mí. Pero, ¿quién dice esto? Esto lo dice Pablo. Pablo no era cualquier persona. Era una persona que conocía la ley al dedillo. Era una persona, un maestro. Él podía jactarse y decir, yo en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué era un fariseo? Era un maestro de la ley. Era alguien que conocía la ley en profundidad. Un fariseo no era cualquiera que conocía la ley. Un fariseo era un maestro de la ley. Y Pablo decía, en cuanto a la ley, fariseo. Pero ahora se encuentra con esto, ¿no? En su vida, queriendo yo hacer el bien, me encuentro que termino haciendo el mal. Conocía la ley, pero no le alcanzaba para justificarse frente a las demandas de la justicia de Dios. Y la frustración era tal que termina como en un grito de agonía, de desesperación. Y lo escuchamos. Yo, mientras leía, me imaginaba el grito, ¿no? Miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. Pero avanzamos un poquito en lo que sigue y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Aleluya, 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 gloria a Dios. Saben que yo lo he contado más de una vez, cuando yo no le había entregado mi vida al Señor, Dios buscó la manera de atraerme con su amor. Y yo tenía una vida muy desordenada. Siempre me creí buen tipo, digamos. Buen tipo, ¿no? Comparándome, claro, con la gente que yo me juntaba, era un buen tipo. Pero claro, cuando empecé a sentir esta atracción del amor de Dios, empecé a ser consciente de que mi vida era desastrosa, ¿no? Y yo me quería acercar a Dios, porque yo sentía esa necesidad. Pero a la vez decía, no, yo así no me puedo acercar a Dios, porque yo soy un desastre. Voy a tratar de dejar esto, algunas cosas, como para limpiarme un poco y así acercarme a Dios. Empecé a tener conciencia, ¿no? Intentaba dejar este pecado y me esforzaba mucho, realmente les digo, les confieso. 1, 2 días y ¡blum! De nuevo lo mismo. Y era peor porque me sentía más culpable todavía y lo intentaba de nuevo y lo mismo, ¿no? Y llegué a la conclusión y dije, yo así, yo no me puedo acercar a Dios porque yo soy esto. Pero ese amor de Dios siguió insistiendo. Siguió insistiendo. No es que desapareció. No es que yo me resigné y eso se fue. No. Se hizo más intensa ese llamado de Dios, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, yo
te entrego mi vida, Señor. Y me acuerdo que en una oración le entregué mi vida a Jesús. ¿Y saben lo que pasó? Me olvidé de ese pecado, dejé de practicarlo, no porque hice un esfuerzo, sinceramente les digo, me olvidé y me acordé al mes. Y fui consciente entonces que fui librado por Dios, no por mis fuerzas, no por querer cumplir con Dios, sino por haberme puesto en sus manos. En Cristo pude ser librado de la ley del pecado que me tenía dominado. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios porque Él vive, porque Él está vivo, porque Él está actuando en mí y está actuando en vos. Aleluya, no lo dudes. Amén, amén, María Luisa, amén. Gloria a Dios. Así que fíjense lo insuficiente que era esta ley de Moisés. Traía más frustración, ¿no? Pero dijimos que hay otra ley, que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Que, entre paréntesis, no dije el título de la predicación, lo voy a decir ahora. Estar en Cristo y andar en el espíritu. Así le había puesto el título. Así que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y para esto los invito a leer en San Juan, el capítulo 3, versículos del 1 al 7. Fíjense lo que dice. San Juan 3, del 1 al 7, la versión Reina Valera dice: había un hombre de los fariseos, ¿se acuerdan, no? ¿Quiénes eran los fariseos? Que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Oh, perdón, hasta ahí, hasta el 7 dije, ¿no? Hasta ahí. Fíjense, este hombre, el detalle, ¿no? Lo que detalla, ¿qué era él? Era un fariseo, era un maestro de la ley. Conocía la ley como la conocía Pablo. Y Pablo, vaya que la conocía, ¿eh?
A Pablo lo había instruido uno de los más grandes maestros de la ley, reconocido entre los principales de los judíos y por todo el pueblo. Se llamaba Gamaliel, este hombre. Y hace mención en Hechos 5:34, hace esta descripción. Gamaliel era el maestro de Pablo. Fíjense después lo que dice la palabra de Dios de Gamaliel. Era un maestro de maestros, digamos, ¿no? Así que este maestro de la ley, este fariseo Nicodemo, que conocía la ley, que practicaba la ley, pero que no le alcanzaba la ley. Y cuando apareció Jesús, percibió algo, ¿no? Y fue medio a escondidas, ¿no? De noche, y le dice: maestro, como me lo imagino en voz bajita, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces, ¿no? Y me encanta la respuesta de Jesús, ¿no? No se anda con vueltas, va directo, ¿no? Directo al punto, directo al grano, porque la respuesta no parece ser la adecuada a lo que le está planteando Nicodemo, ¿no? Y le respondió Jesús y le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así, bien directo, ¿no? Y lo confunde esto a Nicodemo. Pero ¿cómo es esto, no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a meterse en el vientre de su madre y nacer otra vez? No entendía, ¿no? Y Jesús le dice: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? No es suficiente cumplir con reglamentos, dejar solo de cometer pecados, sino de nacer de nuevo. Necesitamos una nueva naturaleza, una nueva genética espiritual, por decirlo así, ¿no? Por eso Jesús le dice: necesitas nacer de nuevo. Y seguía sin entender él, ¿no? Y entonces le dice Jesús, le dice: el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se acuerdan? La ley del espíritu. La ley del espíritu. Para que esa ley del espíritu entre en vigencia en nosotros, tenemos que nacer de nuevo. No alcanza y no va a alcanzar jamás cumplir con nuestra vieja naturaleza la ley de Dios. Tenemos que morir a la vieja naturaleza y nacer a una nueva, creada según Dios, como nos dice la palabra. Qué tremendo, ¿no? Qué maravilloso, qué maravillosa propuesta, ¿no? Vamos a leer de nuevo Romanos 8. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley no alcanzaba. Por cuanto yo era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, por eso Él se hizo hombre, para condenar al pecado en la carne. Dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ya no parece tanto un trabalenguas ahora, ¿no? Para que la justicia de la ley, esa demanda de la justicia a través de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya, aleluya. Y en el 9 dice, en el 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Por más que se esfuercen, no pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, vive en ustedes, y si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora, vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya, aleluya. ¿Vive el Espíritu de Dios en tu corazón? Entonces, dejemos de andar en la carne. Vivamos de acuerdo a esta nueva naturaleza que hemos recibido cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Recibiste a Cristo en tu corazón? Si hay alguien acá que no recibió todavía a Cristo en su corazón, yo te animo, no luches más. No luches más con tus fuerzas. Entregale tu vida a Jesús. Y deja que esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te haga disfrutar de los beneficios de su herencia en los santos. Gloria a Dios. Hermanos, qué tesoro. Qué tesoro. Como hizo ese que contaba Jesús, ¿no? ¿Cómo no vender todo para alcanzar esto, ¿no? ¿Cómo no darlo todo para recibir lo que el Padre tiene para nosotros?
Nos aferramos a veces a nuestras miserias, a nuestros cálculos, ¿no? A nuestra prudencia y a veces hasta sin querer despreciamos las riquezas de la gloria de su herencia, de lo que Él nos quiere dar. Yo los animo, hermanos, vivamos conforme al Espíritu y hagamos morir por el Espíritu las obras de la carne. Amén.